Hoy se presentó el protocolo de salud para trabajadores de la construcción que establece nuevas normas en las faenas. Para saber de qué se trata este protocolo, estamos en contacto con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Hablamos de Patricio Donoso. Patricio, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por tener esta oportunidad para conversar con ustedes. Lo primero, explicar, antes habíamos revisado un despacho en directo de nuestros colegas justamente trabajando en la misma construcción con el ministro de la Vivienda, con el intendente de la región metropolitana, entregar algunos datos en la práctica. Cuéntanos tú un poco cómo va a funcionar este protocolo. Se habían visto, sobre todo en las primeras semanas de cuarentena, ustedes muy golpeados por la paralización de prácticamente el 30% de las nuevas faenas en nuestro país. ¿Cómo va a cambiar la forma de trabajar de la construcción? Bueno, sin duda la crisis sanitaria que estamos viviendo nos va a ayudar a que todos los sectores productivos y en particular las actividades presenciales, como puede ser la construcción, como es la construcción, tengamos que ajustar nuestros mecanismos bajo los cuales funcionamos, nuestros estándares, nuestra forma de encarar este desafío productivo que implica la construcción. Nosotros desde el comienzo, en marzo, cuando partió este ejercicio, digamos, lo primero que hicimos fue incorporar buenas prácticas nacionales con las entidades expertas, las mutualidades, el Ministerio de Salud, del Trabajo, etcétera. También vimos buenas prácticas internacionales y construimos un protocolo sanitario para poder desarrollar la obra de la construcción. Lo importante de este protocolo que acabamos de lanzar el día de hoy es que ya no es un protocolo solo de la Cámara, sino que es un protocolo perfeccionado, mejorado y validado por la autoridad competente, que es el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y publicado por el Ministerio de Economía. Por lo tanto, ya hay un instrumento que está oficializado y que nos mandata a incorporar nuevas buenas prácticas en nuestra gestión. Y estas prácticas se desarrollan desde que el trabajador sale desde su casa hasta que regresa. Hay que preocuparse de todo el ciclo de vida de ese ejercicio laboral. Sí, justamente dentro de lo que tú mencionas, están los anillos sanitarios a la entrada y la salida. Estaba leyendo, por ejemplo, el distanciamiento en la misma obra. Van a haber turnos para que obviamente no hayan aglomeraciones. Cuéntanos un poquito cuáles son los detalles, este anillo sanitario a la entrada y a la salida, cómo va a funcionar la obra al interior, cómo se va a disponer de los trabajadores. Cuéntanos. Efectivamente, durante los traslados, flexibilidad horaria para no hacer intensivo el uso de los medios de transporte, traspaso de todo tipo de elementos de protección personal, mascarilla, lavado, control de temperatura al inicio, en las zonas donde se requiera hacer algún tipo de aglomeración de personas que estén con su debido distanciamiento, y todo eso se arregla con marcaciones en los lugares donde suceden ese tipo de situaciones. Al interior, control de temperatura, fortalecimiento de los elementos de protección personal, zonas de lavado, ¿no es cierto?, de mano en todos los recintos que se puedan habilitar, digamos, para tenerlo a disposición y con cercanía. Marcaciones en los distintos lugares para tener distanciamiento, como por ejemplo los comedores. Hoy en día lo que está detrás de esto, ¿no es cierto?, es disminuir la densidad, o sea, que se genere más espacio entre las personas. Esto es muy importante. O sea, hay que entregar elementos, hay que habilitar condiciones y también hay que planificar el trabajo de manera que no se genere el conjunto de personas en un mismo lugar. Así que es un plan bastante robusto que ha ido incorporando las distintas nuevas medidas que ha ido anunciando el Ministerio, como el uso de mascarilla y otras. Por lo tanto, estamos atentos, estamos trabajando de forma coordinada para poder brindar estas garantías a nuestros trabajadores. Incluso veíamos hace un rato, Patricio, que hay una suerte de sello coronavirus que se va a poner en las construcciones, sea de casas, departamentos, todo tipo de inmuebles, un sello coronavirus para corroborar justamente que en esa construcción, que en esa obra se está disponiendo de las medidas necesarias. Efectivamente, esto no sacamos nada si es que esto queda en un bonito documento y no somos capaces de llevarlo a la realidad. Por eso es que nosotros mismos hemos pedido que estos protocolos se fiscalicen, estos protocolos, las empresas primero hagan una autoevaluación y después estén disponibles a ser fiscalizados, ya sea por la autoridad competente o por otras autoridades o instituciones como puede ser las mutualidades o fiscalización externa que nosotros pongamos a disposición de los socios. Lo que queremos aquí es asegurar que se cumplen con estos estándares, estos nuevos estándares sanitarios, y el llamado es a las empresas que no puedan cumplir con estos estándares, que paralicen sus obras, se preparen y cuando lleguen al nivel requerido vuelvan a funcionar.
Patricio, entrando ya a la arena más laboral, del desempleo, la arena más económica, quizás es más dura. Yo recuerdo las primeras semanas de cuarentena, las primeras medidas, cuando se tomaron sobre todo en el sector oriente, prácticamente, y te lo mencionaba al inicio de la entrevista, 1/3 de las nuevas obras en el rubro de la construcción estaban paralizadas. Ya se han ido cambiando las medidas, ya se ha ido aplicando estas cuarentenas dinámicas con medias comunas paralizadas. ¿Cómo ha sido el devenir? ¿Cómo ha ido afectando? ¿Cuál es la situación ahora en términos de empleo? ¿Cómo proyectan ustedes lo que queda? Nunca se sabe lo que queda, pero ¿cómo se está desarrollando esta pandemia? Bueno, sin duda, como sabemos, semana a semana han ido cambiando las zonas de cuarentena. En estos momentos nosotros tenemos 216 obras de edificación en Santiago que están paralizadas por las zonas que están en cuarentena, lo que implica un volumen importante de obras. Pero entendemos que esto obedece al ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder controlar esta emergencia sanitaria. También tenemos un registro de alrededor de 130 obras de infraestructura, ya sea público o privado, a lo largo y ancho de Chile, que también tienen algún grado de paralización, ya sea total o parcial. Ahora, entendemos que tenemos que hacer estos esfuerzos, pero al mismo tiempo entendemos que tenemos que prepararnos para, lo mismo que te decía hace unos momentos, poder dar las garantías. Y una vez que estas medidas sanitarias nos permitan volver a trabajar en esos lugares, estar tranquilos de que se está trabajando, siempre cuidando la salud y la vida de los trabajadores. Hace algunos días la ministra del Trabajo entregó el primer recuento de las empresas que se han acogido a esta ley de protección del empleo, Patricio. ¿Cómo evalúas tú en el gremio de la construcción tan importante, tan fundamental, columna vertebral del empleo en nuestro país, justamente las empresas que se han acogido en el rubro a esta ley de protección del empleo? Efectivamente, por ahora conocemos el dato agregado, no conocemos el dato por sector, pero sí, sin duda, nosotros hemos recibido el interés de la empresa asociada a la Cámara Chilena de Construcción, por lo tanto creemos que hay un número importante de empresas que está utilizando esta herramienta. También hay otro grupo de empresas que no ha podido utilizar esta herramienta porque lo que estamos viendo en nuestro sector de octubre a la fecha es que no se está generando la reposición de obras, o sea, las nuevas obras para dar continuidad a la actividad. Frente a ese escenario, no hay continuidad laboral. Así que tenemos distintos motivos frente a la situación laboral. Ojalá que seamos capaces de retomar la actividad laboral que están paralizados y que también en el corto plazo seamos, superando esta crisis, esta emergencia sanitaria, seamos capaces de reactivar nuevos proyectos para que se vuelva a generar esos 700.000, 750.000 fuentes de trabajo que es lo que aporta nuestro sector al empleo del país. ¿A cuánto podría llegar quizás la desocupación en el sector? Ustedes proyectan ahora, de acuerdo a los números de economistas, en el global, quizás en el peor momento en nuestra economía se podría llegar a un 14%, 12% en el global. En la construcción, ¿a cuánto podría llegar la desocupación puntualmente? Nosotros tenemos una proyección de caída en la inversión en construcción durante este año 2020 sobre el 10%. Por lo tanto, eso nos reporta una caída de empleo de 75.000 puestos de trabajo, lo que es bastante abultado. Y esta es una caída neta, o sea, de personas que salen de la industria. No están considerados ahí los que cambian de un régimen asalariado a un régimen de cuenta propia. Por lo tanto, es una situación, una proyección que nos preocupa, que nos duele y que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder revertirlo. ¿Y cómo evalúan ustedes también las medidas que ha adoptado el gobierno? Lo hemos visto, los paquetes económicos, lo vimos hace un par de días, las medidas sobre todo para el mercado informal, las medidas, esta ley de protección del empleo, el tema tributario. Han habido hartas medidas, dos paquetes bastante robustos de la moneda. ¿Cómo lo evalúan ustedes para enfrentar esta coyuntura? Las medidas creemos que van muy bien direccionadas, tanto a nivel de empleo como de apoyo a acceso a liquidez en la empresa. El desafío ahora es que esas medidas se implementen de buena manera y lleguen a la empresa y a las personas que tienen que llegar. Ahí hay un gran desafío. Por otra parte, también hemos visto que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, está en una permanente evaluación del desarrollo de esta crisis. No es una situación puntual donde se puede hacer una cuantificación de los daños y para eso desarrollar una medida. Aquí es una situación que tiene una temporalidad y que va manifestando distintos tipos de situaciones en la medida que se va desarrollando. Por lo tanto, también valoramos esa actitud. El propio ministro ha mencionado que se están evaluando otras medidas, sobre todo para ir hacia sectores que tal vez no alcanzan a ser beneficiados con las medidas ya anunciadas. Por lo tanto, valoramos esos dos espíritus, tanto por las medidas anunciadas como por las medidas que se podrían anunciar en la medida que va evolucionando esta crisis. Lo importante, eso sí, es que hay una urgencia en implementar aquellas medidas. Así que hacemos un llamado a todos quienes
quienes tienen algún rol en ese ámbito que sigan haciendo este esfuerzo para que esa implementación sea lo antes posible. Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.